Bien, posteriormente los que están en una PC, vamos a ver si les damos el cómo poder colocar el fondo de pantalla que tenemos en la parte pues, de nuestro usuario. Ustedes, en este caso, ahí pues llegarían a hacer, si estuviera abierto todo, llegarían a hacer los trámites a este lugar, ¿verdad? Para que pues los que aún todavía no conocen la parte interna de la facultad, pues ahí está una imagen de las cuales estoy proyectando en estos momentos. Así es que bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Veríamos qué bueno que estén bien. Los veo y las veo contentas, porque dice, cuando están con cámara activa, sí puedo ver cuál es la expresión que tiene. Ya. Una expresión, hoy es un día de clases, un día de avanzar con ese proceso. Así es que, pues, Buenos días, licenciado. muy buen día, qué gusto saludarle. Por favor, levanten la mano los que ingresaron por primera vez, los nuevos. Todos son nuevos, pero Edras, muy bien. Leti, muy bien. Los que no han, por primera vez ingresan a mi curso. Muy bien. Tengo dos. Edras y Leti. Muy bien, compañeros. Bienvenidos a este encuentro virtual. Ahí los compañeros les van a dar un bautizo virtual. Es la característica que se tiene. Muy bien, compañeros. Esperamos entonces pues que se pongan al día con las actividades que pues ya están colocadas en la plataforma. Antes de finalizar el curso, por favor, me recuerdan que les voy a colocar el enlace para que ustedes, si no se han matriculado en mi curso, lo hagan y de esa manera, pues, les llegue la información respectiva, porque yo tomo los correos de la plataforma, diríamos, para enviarle esa información. Entonces, pues, por eso es que había varios que ingresaron de esa manera. Bueno. Entonces, atentos, recuérdense que no tienen las tareas, no tienen fecha de vencimiento, pero recuérdese lo que siempre le comento. Todo estudiante ve una tarea, la hacemos, la subimos y somos felices. Ahora, si utilizamos la frase que decimos en Guatemala, la frase chapina, hora chapina, esperamos que se llegue 2 horas antes de su vencimiento, la estamos intentando hacer y la subimos toda mal hecha, pero la queremos subir a última hora y básicamente vive con estrés, vive sufriendo, porque a cada instante tengo que subir la tarea, que tengo que enviar la tarea y saber si tengo buen internet. No, mejor no espere ello, realícela, súbala y siéntase feliz de haber entregado todo. ¿Verdad? Como les decía al principio a los compañeros, ya les regalé sus 100 puntos. Ya ganaron el curso con 100 puntos. ¿Cuánto va a tener de aquí a mayo? Decisión suya, ¿verdad? Vamos entonces a dar inicio. También les invitamos a hoy a las 11 de la mañana a que pueda asistir a la lección inaugural del primer semestre, de los cuales se estará abordando una temática bastante interesante, como es los avances de la gamificación en la educación. Y en este caso, pues nosotros darnos cuenta cómo ha cambiado la metodología, las técnicas de poder formarnos, más la educación no cambia, sigue siendo la misma, tengo que aprenderme conceptos, tengo que aprenderme definiciones, pero la forma en cómo lo hago es lo que ha cambiado a través de los juegos, a través de las diferentes acciones que nosotros podemos encontrar. Así es que a las 11 vamos a darles un espacio más para que ustedes puedan tener y reservar en Facebook Live, como se les dice, en Facebook Live, y usted puede ingresar y su constancia que nos genere va a ser la que nos indique que usted estuvo en esa lección inaugural, porque pues de ese curso, en el horario de ese curso, pues el docente respectivo hablará con ustedes y les dirá en qué momento pues, se van a conectar a ese horario. Pero como de las 11 a 11:15 usted tiene minutos para realizar todas sus necesidades fisiológicas que el cuerpo humano necesita desechar, entonces, o alimentar, entonces en ese momento aproveche para conectar.
Así es que damos inicio, compañeros. Qué gusto saludarles, algunos con un poquito de sueño, del desvelo de anoche, de la parranda del sábado, así dicen, ¿verdad? Esa es una falacia, me van a decir, ¿verdad? Bueno, ahora veamos esa imagen, ¿qué les parece? ¿Qué descripción le darían? Vamos a ver qué dice. Irma. Mm, Veo una expresión, dijo, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué ven en esa imagen? ¿O qué Yo dice? veo una expresión de búsqueda porque tiene dolor o alguna enfermedad, consultándole al médico. Al médico, ¿verdad? Muy bien, Irma. ¿Tatiana? Pues veo que el médico le dice de que eh, su pierna está mal porque él ya es anciano tal vez, pero él le dice de que la otra pierna tiene la misma edad y no le duele, pues están en desacuerdo porque puede ser de que la otra le duela porque se haya golpeado, porque hay, o no sé, porque se haya caído. Habría que ver los antecedentes. Muy bien, Tatiana. Si se dan cuenta, así es la vida. Solo, pues, mensajes de los cuales nosotros tendríamos que analizarlos, proponerlos, identificarlos, como ahí le dice el médico. El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Bueno, hay personas, y ahí es donde yo indico, hay personas que tienen una avanzada edad y están mejor que nosotros, los jóvenes. Ah, bueno, no tan jóvenes, pero ahí vamos, ¿verdad? Hay jóvenes de 15, 18 años que están más, como diría un amigo, adoloridos que los más ancianos. A veces, entonces ahí diríamos, hay que analizar ese mensaje. Ah, pero vean cómo le responde el Señor, pues enfermo, pero también tiene su lado bueno, diríamos nosotros. Por eso es que, como dicen algunos, nosotros de locos, de payasos y de todo, tenemos un poquito. Ya, está dentro de nosotros. Y dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no le duele. Pero ahí sí tendría yo que ir a la causa. Puede ser que cuando éramos jóvenes, como se recuerdan, que nosotros jóvenes queremos hacer de todo. Incluso queremos vivir el mundo o vivir nuestra vida al máximo y no vemos las consecuencias que podemos tener en el futuro. Puede ser, como diría ahí la compañera, buscando esa razón del por qué le duele. Un golpe que tuvo cuando era joven y hoy en día, conforme fue avanzando su edad, ese golpe pues le resultó. Eso sería, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar hoy a un tema que de hecho ahí estaba verificando en el foro sus lenguajes, sus formas de expresarse, la directiva, la mixta. En la mixta, la mayoría que no somos tan poéticos, ahí nos salió lo poético. Y si no le salió, fueron a los libros de poemas de Pablo Neruda, de los diferentes poetas, y en algún momento algo he dicho de bueno, ¿verdad? Pero necesitamos conocimiento para poder hacerlo, porque en realidad, como decimos, el lenguaje que utilizamos en la lógica al final es para persuadir, para convencer a los demás. ¿Sí? Porque eso es lo único que hago con el lenguaje. Vengo y utilizo ese lenguaje y los quiero convencer. Quiero hacer que hagan, como diría, por eso es que cuando nosotros platicamos con alguien más y si utilizamos la razón, analizamos cada frase, porque nosotros tenemos ese don del razonamiento y es, como diríamos nosotros, al instante. ¿Qué desea esta persona de mí? Me quiere utilizar, pero a veces ya nos damos cuenta cuando ya nos han utilizado, es que solo me utilizó. Y estamos tristes, ¿verdad? Por eso, pero ¿por qué no utilizamos un razonamiento lógico de la información que ellos nos tenían que trasladar? Eso era lo único, lamentablemente. Pero bueno, hoy que ustedes ya están recibiendo el curso de lógica, están analizando todo ese conocimiento, construyendo ese conocimiento, cada palabra que le digan ahora las ponen en duda. O sea que hoy no nos van a poder convencer tan fácilmente.
¿Qué dice aquí? Pues aquí hay un argumento lógico que aparenta ser válido, pero que resulta inválido en cuanto nosotros analizamos cuidadosamente ese argumento. Porque si se dan cuenta, hay dos argumentos distintos. El argumento del médico y el argumento del paciente. Ambos aparentan ser válidos, ¿o no? Sí, ¿verdad? Porque el médico tiene la razón de decir, miren, sí es cierto, entre más ancianos somos, más dolores tenemos, como dirían aquí en mi pueblo, solo achaques somos los viejitos. Pero con un conocimiento bárbaro que sabemos qué realizar y qué no, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Pero también imagínense cómo responde, por eso ambos tienen su propio argumento. Porque el paciente le dice que tiene la misma edad, la otra pierna y no le duele. ¿Tiene lógica o no? Sí tiene lógica, ¿verdad? Ahora habría que ver cuál es ese proceso. Por eso es que dice un argumento lógico que aparenta ser válido, pero que resulta ser inválido. Ambos son inválidos dependiendo a la circunstancia que nosotros nos encontremos. Por lo tanto, a ese argumento lógico que en algún momento aparenta convencernos por su validez, pero que al final siempre va a ser una mentira, va a realizar o va a ser inválido dependiendo a lo que nosotros tenemos. Vean entonces desde esa perspectiva cómo nosotros podemos avanzar en ese mundo del conocimiento. Denme un argumento válido a ustedes, pero que al final pueda ser inválido. ¿Qué dice? Los dejo en un instante. ¿Qué dirían ustedes? Ainor. Silic podría ser, si le receta algún medicamento que le vaya a hacer efecto para la rodilla que tiene el problema, y él tendría la duda si qué le va a pasar con la otra rodilla donde no tiene el problema. Muy bien, exactamente. Mire, ahí hay un argumento válido que está dando el médico, pero también el paciente puede pensar algo. Entonces, ¿y la otra rodilla qué medicamento necesita? Miren, hacia ahí comenzamos a cuando nos pasa, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos problema de vista, es por su avanzada edad, no es por ver mucha compu, pero si con los dos ojos hemos visto la pantalla de la computadora y el teléfono y no está malo. Un argumento lógico que aparenta estar válido, pero que al final pues puede ser inválido dependiendo a la circunstancia que nosotros tengamos y nos encontremos con base a esos procesos que llevamos y sobre todo a las funciones que se dan y sobre todo que cuando nosotros vemos puede que estos procesos se den y cambien dependiendo a la conclusión, porque aquí podríamos decir, como es un argumento válido según la apariencia, pero que al final es inválido dependiendo al razonamiento que nosotros le damos, pero eso necesita un análisis cuidadoso. Entonces, la falacia, la conclusión, no se infiere necesariamente de las premisas. O sea, damos una premisa y no infiero si es válida o inválida. Básicamente existe un cierto vínculo entre las premisas y la conclusión, pero no de carácter lógico, sino que es de un carácter psicológico. Por eso es que muchas veces las falacias van pensadas en cambiarle el pensamiento del ser humano. En este caso, cuando nos vemos en el uso del razonamiento, lo que apelan es a nuestra conducta. ¿Sí?
Imagínense usted, y cómo nos, aquí vamos a decirle una falacia que parece válida, pero que al final es inválida y que nosotros la adoptamos. ¿Qué nos decían cuando nosotros llorábamos cuando éramos pequeños y hacíamos berrinche? Levante la mano, ¿quiénes hicieron berrinche? Usted se recuerda, tenían 7, 8 años todavía. Ay, sí, todos, ¿verdad? Todos hicimos berrinche. ¿Y qué nos decían cuando llorábamos? Dependiendo del lugar donde nos encontrábamos. ¿Qué nos decían? Nos decían un argumento lógico que al parecer era válido, pero que al final, al analizar su conclusión, era básicamente de un orden psicológico, intentando promover ese pensamiento a que nosotros lo aceptáramos como válido, que al final nos quedábamos callados. ¿Qué nos decían? ¿Se recuerda? Tatiana. Bueno, en mi caso, cuando yo hacía berrinche en otra parte que no fuera mi casa, me decían que cuando llegáramos a la casa me iban a dar cincho, si no hacía silencio. Entonces, lo que yo hacía era hacer silencio para que no me dieran cincho en la casa. Exactamente. O cuando el niño no se calla, si no se calla, se lo va a llevar el coco. Pobre del pobre patojo, ¿verdad? Nosotros tuvimos esa idea. ¿Y quién era el coco en ese momento? Un argumento inválido totalmente. Ya al ver el coco, es una bebida, es un alimento que produce energía en el cuerpo humano. Si lo veo desde la parte biológica, pero según el argumento que utilizaron los adultos, nos hicieron convencer que al final nosotros lo aceptamos. E incluso después, si seguís llorando, te va a llevar el coco, dice mi mamá. O dice mi papá. ¿Verdad? Así no vean lo que hacían ustedes, el argumento válido. Cuando nos mandaban de guardián de la dama. Se recuerdan cuando nos pasaba, ¿verdad? Nos mandaban, los que teníamos hermanas, y decían, ¿va a cuidar a su hermana usted? No sé a dónde va. Entonces le decían, te callas, no vas a decir nada, y así te compro el helado que más te gusta. Y al final no le compraban nada a uno, ¿verdad? Pero uno andaba feliz pensando en ese argumento válido que al final se convertía en inválido. Era una falacia, diríamos nosotros. Por eso es que la falacia, diríamos, en algún momento se cataloga también como una mentira, que al final lo que busca es convencer, o en este caso es de un carácter lógico, no es lógico directamente, sino que es apelando a la conducta, a lo psicológico, al comportamiento humano. ¿Se dieron cuenta? Ahora analicen ustedes cuántas falacias nos han dicho en previo al 14 de febrero. Vean esa imagen. ¿Qué dice? ¿Lograron leer esa frase? Ahí me recuerdo de aquella película que salía, ¿verdad? A pesar dice, la patrulla antiosos funciona muy bien porque no veo ningún oso. El hijo le responde, eso es un razonamiento falaz, papá. Gracias, Elisa, le dice él. Y en realidad tiene un cierto proceso, pues que no existe ninguna patrulla antiosos. Pero lo que queremos nosotros es convencer. Miren, el hombre de paja. Distorsionar el argumento de otra persona para debilitarlo y hacerlo más fácil
de criticar o atacar. Ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta cómo interviene o se promueven esos razonamientos que nosotros podemos llevar y sobre todo pues, la información que tenemos. Por lo tanto, la falacia, o vamos a dividir a las falacias en dos divisiones. Una, falacias formales. ¿Por qué son falacias formales y falacias informales? En este caso, cuando nosotros determinamos que las falacias también podemos encontrarlas de atingencia o de ambigüedad. Ahí es donde encontramos todo ese contexto de los cuales en las formales nosotros podemos atacar, puedo utilizar un argumento. Voy a decirles como cuando le decimos a un niño que está mal educado en casa y miren cómo nos responde. Está en la calle, estás jugando, de repente hace una travesura y nosotros venimos y le decimos, mire niño, no haga eso, es malo. ¿Cuál es la respuesta? Pero si usted no me manda, no es mi papá, no es mi mamá, nos está atacando. Están utilizando esos argumentos para debilitar nuestras posturas. Por eso es esa parte de, del proceso formal. De las informales, en este caso, nosotros pues va a depender del proceso de ambigüedad que en este caso podamos presentar y generar pues algún cambio de los cuales tengamos que verificar y determinar su argumento. Por lo tanto, vamos a iniciar con las falacias informales de atingencia. ¿Y por qué las falacias informales? Al final vamos a dejar las falacias formales, porque son las falacias informales de atingencia las que en algún momento nosotros utilizamos. Y me van a decir a ustedes si no es cierto. Vean esa imagen, yo creo que esa sí la pueden leer, ¿verdad? Argumentos que a veces nos han dicho. Cuando nosotros decimos, ay, es que me duele el estómago, pero si no tenés nada, como no te está doliendo a ti, no sentís. Lo primero que nos dicen, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela y llegábamos con, viera, profe, viera, señor, que me duele el estómago. Pero si yo te veo bien, ¿cómo iba a saber ella que no? Pero como nosotros con los docentes siempre tenemos esa característica de ver a los ojos a los niños y sabemos cuándo nos están mintiendo y cuándo no. Entonces, en este caso, pues la mayoría utilizamos falacias informales de atingencia. ¿Por qué en este caso? Porque se cometen cuando la conclusión, y aquí ustedes, por esa razón es que al principio de esta clase les dimos el vocabulario que utilizábamos en lógica. Posteriormente utilizamos el lenguaje que se utiliza en lógica y básicamente es pura comunicación. Pero aquí estamos apelando a la razón lógica del individuo. Y en este caso, como decimos, la vamos a cometer o porque va inferida en la conclusión o no le interesa a las premisas. En este caso, nosotros tenemos que ver cómo está implicada la conclusión en las premisas. Y es ahí donde en algunos casos, si no tenemos ese dominio intelectual, y es por eso que nos dice, si no leemos nosotros, cualquier argumento que nos presenten, nosotros, es cierto, fíjese usted. Y aquí diríamos, en este caso, cómo interpretamos la información o el proceso de
análisis al momento de generar ese conocimiento. Bueno, veamos entonces, la conclusión no está implicada, por eso se llaman falacias informales de atingencia. Y una de ellas es esta, el argumentum ad baculum, según el lenguaje, como diríamos nosotros. ¿En qué lenguaje, en qué idioma está escrito ese argumento, esa frase? Lenguaje expresivo, profe. Sí, lenguaje expresivo, pero ¿en qué idioma lo escribimos acá? Argumentum ad baculum. Latín, muy bien. Irma, Sí, eso iba a decir que en latín. en latín. Pero si aquí estamos en Guatemala, hablamos el español, pero como los guatemaltecos, hablamos latín, español, inglés, idioma nativo, de todo, e incluso aquel famoso, ¿cómo se llama aquel idioma que hablamos que no le entendemos, que comienza con la P, con la F y no me recuerdo qué más dicen? Pero según ellos no lo logra comprender uno. Jerigonce. Y famosa jerigonza, a ver cómo hablan, a veces cuando se ponen a hablar en las escuelas, uno me recuerdo que uno hablaba, y yo, no, pero ¿qué quiere decir? Al final entendía qué es lo que decían, ¿verdad? Según ellos uno no tenía esa interpretación, por eso es importante que nosotros pues utilicemos. ¿Qué significa argumentum ad baculum? Bueno, es una falacia informal de atingencia, es decir, que la vamos a cometer siempre cuando la conclusión no le interesa a esa premisa o no está implicada directamente en este proceso. Por esa razón, nosotros en el argumentum baculum, más conocida como recurrir a la intimidación. Miren lo que nos dice esta falacia al recurrir a esa intimidación. Por esa razón es que si ustedes ven en ese caso la imagen, ¿cómo podrían describir esa imagen ustedes? Tatiana, Que lo están asaltando. que lo están asaltando, muy bien. ¿Qué más? Que lo están amenazando. ¿Lo están amenazando? ¿Bárbara? Pues, o sea, podríamos decir que lo están amenazando, pero la verdad que yo miro contento o contenta, no sé, a la víctima, ¿verdad? No sé. Depende, de hecho, muchos podemos reaccionar de esa manera. Va a depender, por eso, el recurrir a esa intimidación. Y de hecho, muchas veces cuando nosotros recurrimos a ello, y por eso muchas veces dicen las personas más antiguas, tienen experiencia, que en un pleito, cuando alguien se enoja, pierde. Y es cierto. Bueno. Veamos entonces, dice que la argumentum baculum, que es recurrir a la intimidación, es una falacia que nosotros utilizamos para recurrir a esa intimidación y la vamos a cometer cuando nosotros vemos o utilizamos ese lenguaje con el fin de lograr o provocar una aceptación. A esto no se le puede grabar. Vamos a preguntar a la mamá. De esta manera, entonces, nosotros podríamos identificar cómo logramos esa intimidación. Y ahí ahorita recuerdo aquella frase cuando le decían a uno, si te portas mal en otra casa, el cincho o la chancleta te esperan en casa. Y solo con una mirada, ¿qué me quieren decir? Imagínense usted, no necesitaba un lenguaje verbal, un lenguaje escrito. Necesitaba un lenguaje gestual para poder saber que hice algo malo y que me iba a caer, ¿verdad? Alba.
Licenciado, disculpe, es que hay un poco de interferencia. Creo que Irma tiene habilitado su micrófono, entonces no deja que se escuche bien todo lo que usted está explicando. Excelente, muy bien, vamos a verificar entonces. Me olvidó. Irma. Ay, disculpe. Permítame, pues. Ahí estamos, ya lo silenció, dice ahí. Muy bien, a veces nos pasa. Muy bien. Entonces, como decíamos, iniciamos, activamos, desactivamos para poder realizarlo. Entonces, nosotros recurrimos a la intimidación. Vean lo que dicen, ahorita le están recurriendo a la intimidación. Si me dejas, ¿cuál sería la frase final para intimidar? Me mato. Alba, me mato, dice, ¿verdad? Me mato, me tiro del puente. Exacto. Estoy tratando la manera de que se cometa esa intimidación y que se acepte la conclusión. Luis, te escuchamos. Sí, licenciado. Por ejemplo, cuando uno le levanta la mano a una persona con digamos, haciéndole entender que lo va a golpear. Exactamente. Otro de los aspectos que nosotros podemos utilizar para poder que acepten mi conclusión. Por esa razón dice, lo cometemos para lograr esa intimidación y provocar que acepten lo que yo decido o yo digo. Esto lo utilizan mucho en algunos casos, por ejemplo, ahorita que viene la política. Usted se vas a meter a la política, me van a decir. Pero es en realidad esto, aceptar la intimidación. Es que si no te afilias, vos, imagínense, a veces lo hacen a uno tratar de pensar, no vas a recibir o no vas a tener esos privilegios. Lo que están tratando es intimidando para poder aceptar esa conclusión. Y si no, vean lo que le decía el maestro cuando no hacía la tarea antes de las 10 de la mañana. ¿Qué nos decían los maestros cuando no hacíamos la tarea? Tatiana. Que no nos iríamos a casa. Antes de las 12, si no termina la tarea, no te vas a casa. Era obvio que a las 12:30, aunque no terminara la tarea, me tenía que ir a casa. Pero aquí se recurrió a un argumento, a una premisa, que al final la conclusión era que se aceptara por parte del individuo. Vean todo lo que nosotros realizamos. Bueno, aquí está una de las frases que nosotros podemos tener y vean lo que nos puede encontrar en ese momento. De hecho, diríamos nosotros, una falacia que se relaciona mucho a la intimidación y que lo vemos mucho. Señor presidente, la partida presupuestaria al ejército debe ser aumentada. De lo contrario, el golpe de Estado será inminente. ¿Se dan cuenta que estoy utilizando un lenguaje, un tipo de lenguaje mixto? Estoy recurriendo a una orden y también a una expresión. Señor presidente, la partida presupuestaria destinada al ejército debe ser aumentada. Le estoy dando una orden. De lo contrario, el golpe de Estado será inminente. Le estoy afirmando que pueda pasar. ¿Se dio cuenta? A pesar de que fue un lenguaje directivo, también fue una declarativa, pero al final se convierte en una falacia que se recurre a la intimidación. Si no, lo que nos dicen cuando nosotros andamos fuera de casa, ¿verdad? Si no entras a las 7 de la noche, no tienes cena. Si no vienes a la hora indicada, te dejo afuera. Las frases antiguas, ¿verdad?
Otra falacia que podamos utilizar para esta falacia de recurrir a la intimidación. Licenciado, incluso en los trabajos también. Ah, sí. En ¿Cuál los sería esa trabajos también. Que si llegamos un minuto tarde, nos van a descontar el día y el séptimo, ¿verdad? Por un minuto tarde. O sea, nos intimidan y están utilizando una falacia. Pueden quitarme 1 hora del sueldo, pero no todo el séptimo o lo demás. Pero como con esa intimidación, nosotros aceptamos esa conclusión. Gracias, Nancy. ¿Algo más? ¿Otra falacia? Piensen cuando éramos pequeños, cómo nos decían falacias nuestros papás. Jacqueline. Por ejemplo, que si no ganaban alguna materia, le quitaban el teléfono. Ah, hoy utilizan la falacia moderna. Si no ganas la asignatura, si no ganas el grado, te quito el teléfono. Y por no que me quiten ese teléfono, yo acepto, ¿verdad? Tatiana. También en las escuelas implementaron esa falacia que si le quitan el teléfono ya no se lo dan hasta fin de año, pero llegan los padres ahí a pedirlo y se lo terminan dando. Muy bien, excelente. Miren esta otra. Si quieres evitar que Pedro sea tu enemigo, debes ayudarlo en lo que te pida. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes utilizan muchos estos argumentos? Y es un argumento recurrir a la intimidación. Por eso es que les coloqué esa imagen ahí. O sea que diríamos nosotros, las personas que se dedican a hacerle daño a otras personas, en este caso diríamos nosotros los delincuentes, muchas veces nosotros por esa razón ya tenemos. Imagínense ustedes cómo está ya arraigada esa falacia de la intimidación. Nosotros solo vemos a una persona con varios tatuajes y ¿cuál es la reacción que tenemos? Aceptamos la conclusión. Vamos en el bus. Tatiana. Al ver a una persona así, ya muchos dicen, él nos va a asaltar o es de una pandilla y muchos se asustan, ¿verdad? Y cuando en realidad no es así. No es así. E incluso tal vez ustedes, Nancy. Sí, automáticamente nos viene una persona sin modales, una persona no culta, ¿verdad? Que por eso pues tiene tatuajes, pero no es eso, sino que nos lo han proyectado por tiempos antiguos, ¿verdad? Que sí veíamos a alguien con tatuajes en la cara, pertenecía a la salvatrucha, la para 18, pero conforme han avanzado los tiempos, todo eso ha ido cambiando. Exactamente. Leti. Siento que nos toca mucha inseguridad, ¿verdad? En el lugar donde estamos, solamente por el simple hecho de que lo miramos tatuado, ¿verdad? No viendo que realmente podría ser una persona totalmente diferente. Nosotros lo tachamos como una persona mala sin realmente conocerlo con anterioridad. Exacto. Por eso es que en algunos casos nos dicen, miren, no todos los tatuados son malos, ¿verdad? Carlos. Ahí sí que, como dijo alguien, mejor aquí corrió que aquí murió. Lo que me quedo a averiguar si sí es o no es. Porque recurre a esa intimidación y que nosotros aceptemos la conclusión. Si vamos en el bus y vemos que sube, lo primero que comienza a hacer es o esconder mis pertenencias o mejor tenerlas a la vista para ponérselas que se las lleve. Porque estamos aceptando esa conclusión. Y la mayoría utilizamos este argumento. Y si se dan cuenta ustedes, de una manera u otra, nosotros estamos tomando las características de interpretar toda esa información que podamos generar una conclusión inmersa en el individuo y hacer que la otra persona reaccione de manera psicológica a lo que nosotros pretendemos. Por eso esta falacia de intimidación, de recorrer a la intimidación, siempre está dada.
y la utilizamos todos en el lenguaje cotidiano, en nuestra vida cotidiana, en donde nos encontremos. Nosotros siempre vamos a encontrar una falacia que se recurre a esa intimidación. Como cuando nos hacía, si no me das tu refacción, te doy en el recreo. O si no me das copia, te espero en la salida, le decían a uno, eran las frases antiguas, ¿verdad? Nancy. Incluso en los colegios, ¿verdad? También los pequeñitos utilizan mucho esto. Cuando les gusta algo que tiene otro compañerito, algún dulce o algo nuevo, le dicen, si no me lo prestas o si no me lo regalas, ya no vas a ser mi amigo o no vas a jugar conmigo a la hora de recreo, ¿verdad? Entonces, desde chiquitos vamos manejando todo este tipo de intimidación también, que ellos no lo saben, pero indirectamente lo están haciendo. Exactamente. Y aquí apelamos al conocimiento vulnerable que tiene cada una de las personas. Ahí es donde entraría ese proceso. Bárbara. Ahorita que mencionó la compañera de colegio o niños, la gran falacia que utilizan estos colegios, ¿verdad? Muchos colegios donde le dicen al padre que si no están al día no le van a dar su examen al niño, no lo van a dejar entrar, ¿verdad? Y ya eso ya es una coacción, ¿verdad? Que utilizan. Exactamente. Si se dan cuenta, al final queremos que acepten esa conclusión. Es que si no sales conmigo, ahorita muchos, antes del 14 de febrero, les dijeron muchas frases de intimidación, que al final lo que querían es aceptar la conclusión y uno sí, es cierto. Miren todo lo que nosotros podemos utilizar. Bueno, pero no nos vamos a quedar solo con esa falacia de intimidación. Vamos a verificar y analizar todos esos procesos que nosotros generamos y sobre todo el pensamiento lógico que se pueda tener dependiendo a esos lenguajes que utilizamos, enfocándonos muchas veces en recurrir a todos esos pensamientos de los seres humanos. Y esto nos lleva entonces a que como individuos lo que nos está proyectando este curso básicamente es que nosotros nos documentemos, que nosotros seamos diferentes a los demás, que nosotros entre más conocimiento tengamos, mejor razonamiento vamos a tener, aunque nos intimiden, aunque nos den esas falacias de intimidación. Siempre nosotros vamos a ir en búsqueda de esa razón, que es lo que muchas veces en la actualidad nosotros no tenemos. Si no, recuérdense lo que les hacía referencia al principio. Si no entrega la tarea, usted pierde el curso. Y toda la mayoría estamos utilizando esa falacia, ¿se dan cuenta? Si no ingresa voy a utilizar una falacia ahorita. Si no ingresa a la lección inaugural, no va a poder ganar el curso. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puedo involucrar todo ese proceso? Por eso les decía al principio, un pensamiento vulnerable o una conducta vulnerable del individuo por falta de conocimiento. Por esa razón es que cuando dice, entre más conocimiento tenemos, mejor capacidad de razonamiento podemos tener. Y es ahí entonces donde hacemos ese cambio. Ustedes dijeron, miren, cuando va al colegio, cuando vamos en el bus, córrase porque si no, lo bajamos. Se convierte esa falacia en no falacia cuando pues en realidad ya se ejecuta la acción, porque sí se cumplió. Pero si solo nosotros aceptamos esa conclusión y entonces nosotros permitimos en muchas circunstancias que nos pueda suceder todo ese proceso de cambios y sobre todo la acomodación que se pueda dar
en cada uno de nosotros. Por esa razón es que tenemos que tener en cuenta las premisas y las conclusiones. Todo es de orden psicológico cuando nosotros intimidamos a otra persona. Porque en estos momentos le dijera a usted, mire, si usted no activa su cámara, lo saco de la sala. No lo puedo sacar. En este caso, pues no podrías realizarlo porque me quedo sin estudiantes, diríamos nosotros. Entonces tengo que verificar y analizar todos estos contextos que nosotros estamos teniendo. Entonces, hoy su tarea, diríamos nosotros, va a ser buscar en lecturas, que de hecho en la prensa, en cualquier medio de comunicación, utilizan mucho las falacias. Y de esa manera nosotros podemos convencer o recurrir que acepten esa conclusión dada. De hecho, fíjense ustedes, en los programas sociales que dan los mismos gobiernos, nos dan, ahí hay falacia. Si usted no cumple con lo que le estipulan, no le dan nada. Y ahí entonces nosotros comenzamos apelan a nuestro conocimiento, a nuestra conducta, que es lo más grave en este sentido. Entonces, eso sería uno de los aspectos fundamentales de los cambios que podamos tener y sobre todo, pues, interpretar la forma de darnos cuenta. Posteriormente vamos a ver los diferentes tipos de falacias. En este caso voy a quedarme con esta de recurrir a la intimidación. Próxima semana vamos a ver lo que es la falacia, en este caso ad hominem, que es dirigida contra la persona, que es básicamente uno de los procesos que se pueden dar dependiendo a pues, los conceptos que yo pueda tener, y también la falacia, el argumento por ignorancia, es la que vamos a tener para que usted pues comience a buscar información. Y pues la próxima semana pues discutamos cuando le diga, mire, un ejemplo de una falacia dirigido contra la persona, usted ya va a tener sus falacias. Un ejemplo de falacia de argumento por ignorancia. ¿Cuántos argumentos por ignorancia nos dieron? Por eso les decía a ustedes, apelan a nuestra falta de conocimiento. A un conocimiento vulnerable que tenga el individuo. Desde ahí vamos a partir entonces. ¿Dudas? Bárbara. Disculpe, la primera que dijo para el próximo sábado. Es dirigido en contra de la persona. Y argumento por ignorancia. Ok, gracias. Gracias. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, tristezas, alegrías, sufrimientos, Jacqueline? Tengo, perdón, una duda, pero no es respecto al tema que estaba dando. No sé si usted nos podría confirmar o no. Nos estará calificando lo que es el proyecto. Exacto. Con ustedes voy a estar trabajando en esta semana. Voy a organizar todo este proceso que voy a trabajar con ustedes lo que es el proyecto de investigación, proyecto de extensión y el portafolio del estudiante. ¿Sí? Ya les voy a compartir en plataforma lo que es lo que tiene que llevar su portafolio de estudiante para que ustedes comiencen a organizar. Y en la próxima semana, aquí sí los vamos a hacer por grupos para que puedan realizar su investigación y también puedan realizar su extensión, que al final será el punteo que voy a trasladar a los 5 docentes que les dan cursos, ¿verdad? Y posteriormente, pues nosotros vamos a cambiar ese rumbo del conocimiento, que de hecho también les voy a dejar la lectura de un libro, lo estoy buscando. Vamos a ver cuál es el que pues, más se acomoda a este proceso de la lógica,
y que sea también motivacional para que ustedes se puedan dar cuenta de todo lo que cometemos en nuestra vida. Que de hecho estaba pensando, y hasta el momento, no sé si alguien ya leyó el libro de la vaca. Dice, saque esa vaca que lleva dentro. Así les voy a contar esa parte previo a que me vaya porque ese es el que estoy pensando, porque tengo que analizarlo dependiendo del argumento que se da. Y cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta. Surge de que pues un docente, el estudiante le pregunta, ¿cuál es la definición de ser pobre? Y el docente le dice, bueno, vamos a ir a la práctica. Busca una casa la más humilde que encuentres y pides alojamiento. Posteriormente, por eso surge el libro de la vaca, porque esa familia, su sustento diario y de toda su vida había sido la vaca. Le proveía todos los alimentos, por lo tanto, no los dejaba progresar, no los dejaba avanzar, porque tenían seguro, como diríamos nosotros, su alimento. Pero este señor, pues el docente, mata a la vaca, el estudiante se queda impregnado, se queda asustado, que dañó a una familia que solo tenía como alimento o solo quien le proveía los alimentos era la vaca. Pero lo que el docente quería era que conociera el valor del progreso, la importancia de no depender de solo un objeto o de solo un ingreso. Él lo que quería era ver cómo el ser humano es tan inteligente que puede cambiar su contexto, su vida, y ahí decía sacar tantas vacas que llevamos adentro por ese temor a no involucrarnos, a hacer algo diferente. Pero eso entonces vamos a dejarle, ya tenemos entonces el libro de la vaca. Los que lo puedan conseguir, creo que en cualquier librería usted lo puede encontrar, está como a un precio de 50, ahora en librería usada pues lo va a encontrar como 30, y si no lo puede buscar en línea, ahí aparece también el libro de la vaca, y también se lo vamos a compartir. Alejandra. Sí, licenciado, solo le quería preguntar, ¿el libro se llama ¿La culpa es de la vaca o es la vaca así literal? La vaca, así. Es que conozco uno que se llama La culpa es de la vaca y es similar. Similar, pero no sé exacto. si es ese. No, es el libro, básicamente, ahorita les digo el autor, se encuentro. Vamos a ver, permítanme, en lo que encuentro, el libro de la vaca, permítanme, vamos a ver si lo logro encontrar, que lo tenía en estos momentos acá, pero ahorita es de Camilo Cruz. El autor, ahorita les comento, es doctor Camilo Cruz, La Vaca. Habla sobre el conformismo y la mediocridad que tiene el individuo, de los cuales nosotros podemos cambiar y ver la perspectiva que pues en algún momento tenemos y pues generamos en nuestra vida. Es por Camilo Cruz, es el autor. Porque lo tengo en línea, pero lo tengo digital, pero lo tengo en un dispositivo externo a este equipo, entonces no se los he podido cargar. Pero pues ya platicando de ello, pues vamos a, pues, si lo logra tener, y si no, para la próxima, en el transcurso de esta semana, se los vamos a subir para que usted lo pueda leer. Y ahí se van a dar cuenta, voy a sacar todas aquellas vacas que tengo adentro que no me dejan progresar. Es lo que muchas veces nos mantiene en la pobreza. Y siempre he dicho, la pobreza no existe. Lo que existe es una pobreza intelectual. Cuando tenemos una pobreza intelectual, es la que nos lleva a una pobreza económica, que es lo que no nos deja avanzar y que todo mundo quiere tenernos. Y en este caso, para poder utilizar este tipo de falacias
porque recurren a la intimidación. Ahí como decía la compañera, si llego 1 minuto tarde, me quitan hasta el séptimo. Y incluso hasta me dicen, me trabaje todo el día, vino tarde, pero trabájelo y no gana hoy su día, ¿verdad? Entonces, en ese caso, nosotros podemos utilizar ese argumento. Entonces, voy a organizarlas y en el transcurso de esta semana voy a mandar la información para lo que es su investigación y su extensión que vamos a trabajar en este mes de marzo. ¿Estamos bien? Iniciamos en marzo entonces con ello. Entonces les invito, compañeros y compañeras, a que puedan ingresar a la sala a Facebook Live. En cualquier momento pues, va el maestro Estrada, se los va a compartir en el grupo de enlace para que a las 11 se conecten a esta lección inaugural. Por lo tanto, voy a dejarlos acá para que ustedes puedan realizar lo que hacían en los 15 minutos para que a las 11 ya estén listos, preparados y poder compartir ese conocimiento que les va a servir pues, para su futuro. Así es que, pues, en este momento, si no hay dudas, comentarios, nos desconectamos y preparados para la otra semana. ¡Alba! Gracias, licenciado. Solo para aprovechar el espacio y decirle a los compañeros de Derechos Humanos de que ya en el grupo les dejé los enlaces tanto para subir su evidencia de que asistieron a la actividad como para que se puedan conectar a las 11. Excelente, Alba. Gracias. Amanda. Disculpe, la fotografía que tenemos que subir es de nosotros y la pantalla. Exactamente. Ajá, sí, muy bien. Gracias. Pantalla, usted está conectado y ahí está viendo, porque ahí aparece nuestra imagen, automáticamente nos va a, pues, a dar ese resultado, ¿verdad? Es para pues, justificar que usted está en ese horario, porque con los de mi grupo, después de la lección inaugural, siempre vamos a tener la clase a las 12 y como son como y después en ese horario, pero ahí cada docente es como programa, ¿verdad? Porque pues, es la misma clase que doy en la mañana, entonces planifiqué para que fuera corta y así poder compartir con todos y no, como decimos nosotros, desequilibrar a esos grupos. Así es que, compañeros, gusto saludarles, a trabajar, a investigar y a leer este libro de la vaca. Leti. Hola, licenciado, mucho gusto. Como yo le comentaba que era mi primer día, usted comentaba también de que las tareas no tienen fecha de caducación, o estoy mal. Por el momento. Bueno, o sea que no me perdería ni punto. No, por el momento no tienen fecha de caducidad. Voy a colocarles en estos momentos lo que es el enlace para que ustedes, los nuevos, puedan ingresar a este enlace, se matricule en mi curso y ahí pues está lo que usted tiene que realizar. Por esa razón le decía a los compañeros, hoy vamos a dejar libertad, mientras los demás, los que están ingresando nuevos, están con el trabajo acumulado. Recuérdense que ya es poco el tiempo, cuando se cierran ya no permite el ingreso a la plataforma, el trabajo a la plataforma, por lo tanto, pues será decisión suya en qué momento lo quieren entregar ustedes. Ahí sí estoy recurriendo a una falacia de intimidación, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo utilizamos esa parte, ¿verdad? Bueno, entonces, compañeros, Elizabeth. Sí, buenos días. Una pregunta, ¿el libro de cuántas páginas son? Que yo encontré uno en internet, tiene 21 páginas. No, ese tiene como 150 páginas. Ok, perfecto. Gracias. Ese es el resumen de la vaca. Gracias. Vamos a compartírselo, no se preocupen. Si no lo encuentran, vamos a compartírselo. Lo que estoy viendo es que ustedes lo busquen, vean y comparen y recuérdense que hay otro, es cierto, está el otro de la vaca también, no recuerdo ahorita el otro título, que si lo pueden leer, háganlo. Y ahí vamos a estar. Muy bien, compañeros, entonces, como dicen muchos, el que se despide y despide no tiene ganas de irse, ¿verdad?
Muy bien, entonces nos vemos en la conferencia de la lección inaugural. Carmen. Bueno, Licenciado, así es, compañeros. disculpe, Sí. en los foros siempre a todos los compañeros veo que les aparece un número 1 así, y a mí siempre me aparece el número 0. ¿Eso me parece Sí, normal o es porque mi tarea no se sube? Por el momento, si no ha subido completamente, quizá tal vez esa sea la razón, o porque todavía no la he visto, por eso es que no le aparece ese número. Permítame, ahorita le voy a decir, ¿por qué le aparece 0 y le aparece 1? Ahí está la explicación. Lo que sucede que ahí en el foro dice que usted debe comentarle a un compañero o compañera. Si le aparece 0, significa que solo aparece su comentario. Y a los que les aparece 1 es que ya alguien hizo un comentario a su trabajo que subió a la plataforma. Gracias. Si en este momento yo ingreso, hago un comentario de lo que leí de su trabajo que usted tenía que subir, entonces va a aparecer 1, algunos les va a aparecer 2, 3 y 4. Pero va a depender de los comentarios que tengan, ¿verdad? Dependiendo como ustedes leen y dicen, bueno, es cierto, tiene bien las funciones del lenguaje. Voy a escribir este otro lenguaje que le sirva, porque el foro es para enriquecer ese conocimiento. Gracias, Lick. Para servirle. Bueno, entonces a seguir compartiendo en el foro, a seguir compartiendo con lo demás y nos vemos el próximo sábado. Y en la conferencia también, ahí vamos a estar, pues, con ustedes, pues, atentos a ese mensaje que ustedes pueden tener y aprovechen toda información buena para tener la debilidad del conocimiento. Feliz fin de semana, hasta la próxima. Igualmente, licenciado. Feliz tarde, feliz día. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz día, licenciado. Feliz día, Leti. Feliz día, Carmen.